Dinosaurios vivos. Si se les pidiera que dieran un ejemplo de un tipo de animal antiguo y extinto hace mucho tiempo, lo primero que la mayoría de la gente pensaría serían dinosaurios. Todo el mundo sabe que los reptiles gigantes desaparecieron de la Tierra hace eras geológicas. Los evolucionistas anticuados solían presentarlos como ejemplos de las criaturas más inaptas que se volvieron demasiado grandes y especializadas para adaptarse con la suficiente rapidez a los cambios en su entorno. Los biólogos modernos se han vuelto cautelosos ante estas explicaciones tan generales y varios, entre ellos el respetable zoólogo Dr. Roy Mackal de la Universidad de Chicago, han organizado expediciones en búsqueda de pruebas de que tales criaturas podrían haber sobrevivido hasta nuestros días. En febrero de 1980, Mackal, en colaboración con el experto tejano en cocodrilos, James Powell, comenzó su primera expedición a África Central. Powell había cazado dinosaurios varias veces antes mientras continuaba sus estudios sobre cocodrilos africanos. En los pantanos y cuencas fluviales de Camerún y Gabón, anteriormente parte del África Occidental francesa, había escuchado las descripciones de los nativos de un saurio se- había escuchado las descripciones de los nativos de un saurio semiacuático de más de 10 metros de largo, llamado Nyamala por el pueblo Feng de Gabón. Durante su estancia en el asentamiento de Albert Schweitzer, Powell conoció a un brujo Feng, Michel Obiang, quien le contó mucho sobre el Nyamala, describiéndolo y el terreno que habitaba e incluso especificó el tipo de plantas de las que se alimentaba. Más tarde reveló que alrededor de 1946 había visto a la criatura misma. A Powell le sorprendió la similitud tanto en los nombres como en las descripciones entre los Nyamala y los Amali del relato del viejo Trader Horn. Alfred Aloysius Trader Horn, nombre real Smith, en su libro de historias y aventuras a lo largo de las vías fluviales de África, The Ivory Coast in the Earlies, de 1927, afirmó haber visto huellas de la Mali del tamaño de una buena sartén en circunferencia con 3 marcas de garra y que había visto su imagen en las pinturas rupestres de los bosquimanos. Pensó que era responsable de los colmillos rotos y astillados que había encontrado en los llamados cementerios de elefantes. Tras su expedición de 1980, Mackal y Powell presentaron un informe formal al gobierno de la República Popular del Congo, en cuyo territorio se había llevado a cabo en cuyo territorio se había llevado a cabo gran parte de sus investigaciones. Incluían un breve resumen de los informes previos más fiables que describían un monstruo acuático gigante en el interior de África. Los informes comenzaron en 1770 con la publicación de un libro Ave Proyart Histoire de Loango, que contenía descripciones de misioneros de huellas de garras de aproximadamente 1 metro de diámetro en distritos que ahora son el Congo, Gabón y Camerún. Estas huellas, algunas separadas por más de 2 metros, implicaban una criatura del tamaño de un hipopótamo y un elefante, ninguno de los cuales por supuesto tiene garras. Entre otros informes citados se encontraba el del líder alemán de la expedición, del e- en- entre otros informes citados se encontraba el del líder alemán de la expedición Likuala-Congo de 1913 a 1914, quien registró las declaraciones de africanos experimentados sobre charcas profundas habitadas por un animal del tamaño de un elefante con un cuello largo y flexible y un solo diente o cuerno largo. También tenía una cola fuerte con la que volcaba canoas, matando pero no comiéndose a sus ocupantes. Era herbívoro y también en este caso los africanos le pusieron nombre a su planta favorita,
Otro alemán, el doctor Leo von Boxberger, ex magistrado en la época del Imperio Africano de Alemania. Otro alemán, el doctor Leo von Boxberger, ex magistrado en el Imperio Africano Alemán, publicó un relato similar sobre otro misterioso monstruo acuático en 1938, que los congoleños conocían y aún conocen como Mokele Mbembe. A ver, leamos la imagen. Este grabado surrealista del libro de Flammarion Le Monde de 1880, pretendía comparar el tamaño de un dinosaurio con el de un bloque de viviendas de París, pero extrañamente prefigura ese género de películas de ciencia ficción en el que las ciudades modernas se ven amenazadas por gigantes furiosos del pasado distante. El objetivo de la expedición Macal-Powell, como lo definieron, era establecer en la medida de lo posible si los informes del Mokele Mbembe se refieren a un mito o a animales reales. En este último caso, determinar si los animales están extintos o aún existen y obtener tanta información como sea posible sobre su naturaleza y hábitat. El equipo no realizó avistamientos, pero grabaron entrevistas con testigos cuyos avistamientos fueron tan recientes como 1979. También escucharon un relato de los pigmeos sobre la matanza de uno de los monstruos en 1959. Se había observado una pareja de criaturas moviéndose entre un río y un lago, por lo que los pigmeos erigieron una barrera de estacas a lo largo del río y atravesaron con una lanza a uno de los animales cuando intentó cruzar. En general, los relatos de los testigos oculares se referían a una criatura de hasta 15 metros de longitud, con una cola larga y una cabeza parecida a la de una serpiente, a veces coronada con una cresta como la de un gallo. En la conclusión de su informe, Macal y Powell declararon su creencia de que el Mokele Mbembe no es un mito sino un animal real, que su área de distribución se ha reducido considerablemente en los últimos 200 años, quizá hasta el punto de la extinción, y que es una especie desconocida para la ciencia como forma viva. La implicación de la última frase es que el Mokele Mbembe puede ser conocido por los científicos como una forma extinta. En su primera reunión con Michel Obiang, Powell le mostró al brujo dibujos de varios animales, todos los cuales Obiang reconoció si se encontraban en su distrito, junto con imágenes de dinosaurios. Dos de ellos, el Diplodocus, similar a un brontosaurio, y el plesiosaurio, fueron identificados por Obiang como imágenes del Nyamala. Otros africanos interrogados de forma independiente hicieron las mismas identificaciones, aunque rechazaron las imágenes de otros tipos de dinosaurios por considerarlas desconocidas para ellos. Exploradores anteriores habían establecido la conexión entre los monstruos semiacuáticos conocidos por los africanos de los distritos de lagos y pantanos del interior con una variedad de nombres y los reptiles gigantes supuestamente extintos desde hacía mucho tiempo. E incluso antes de Powell había habido cazadores de dinosaurios especializados. Alrededor de la Navidad de 1919, el capitán Leicester Stevens electrizó a la prensa mundial al anunciar en un andén de la estación de Waterloo que partía hacia África Central para cazar un dinosaurio. Sería una expedición individual con un perro mestizo mitad lobo que que se había distinguido en la reciente guerra. Semanas antes, los periódicos londinenses habían publicado noticias sobre avistamientos de monstruos en el Congo belga. Una criatura, supuestamente un brontosaurio, había perseguido a un tal Monsieur Lepage y en otro incidente había sido atacada a tiros y en otro incidente había sido atacada a tiros por un tal Monsieur Gapel. Ambos informes fueron posteriormente desmentidos por el doctor Bernard Heuvelmans como falsos. Capel es un anagrama de L. Lepage, pero la idea de dinosaurios vivos en África cautivó la atención del público. Corrió el rumor que el capitán Stevens aparentemente creyó Corrió el rumor que el capitán Stevens aparentemente creyó de que el Instituto Smithsoniano había ofrecido una recompensa de 1 millón de libras por un ejemplar de brontosaurio.
El Daily Mail publicó una horrenda reconstrucción del monstruo, lo que llevó a un lector a comentar que si el brontosaurio era tan formidable como su imagen, el capitán Stevens necesitaría un tanque en lugar de un rifle para combatirlo. A ver qué dice arriba, qué dice en la foto. Entre la evidencia que sugiere que los dinosaurios pueden haber sobrevivido hasta hace relativamente poco en partes remotas de África, se encuentran pesas de oro con formas curiosas como esta en uso por los Ashanti durante generaciones. En los años entre guerras, el rumor de dinosaurios vivos se mantuvo vivo gracias a una sucesión de supuestos avistamientos, a menudo de dudosa autenticidad. La creencia africana generalizada en su existencia fue confirmada por varias autoridades serias y sus diversos relatos fueron recopilados por Frank Lane en Nature Parade de 1939. Entre ellos se encontraba una declaración del antiguo coleccionista de zoológicos: "Tráelos de vuelta con vida". Carl Hagenbeck sobre su creencia en una especie de brontosaurios que sobrevivieron en los pantanos africanos. Afirmó haber enviado una expedición para capturar uno, pero sin éxito. En un libro titulado 18 años en el lago Bangueulu de J. E. Hughes, Lane encontró un relato de una criatura conocida como Chipekwe. Era un monstruo acuático con un cuerpo liso y oscuro equipado con un cuerno de marfil. El hijo de un jefe local le dijo a Hughes que su abuelo había descrito la matanza de uno con arpones. Los cazadores tardaron un día entero en despachar a la criatura. Hughes creía que el chipecue podría estar extinto. Para los estudiantes de dinosaurios africanos modernos, la mejor fuente con mucho es Les Derniers Dragons d'Afrique de 1978 del Dr. Heuvelmans, en el que se recopilan y analizan casi todos los informes y rumores conocidos relacionados con la existencia de reptiles arcaicos no descubiertos en el continente africano. Es un registro impresionante, pero hay una característica que todos los avistamientos e historias tienen en común: la falta de evidencia física que los respalde. Powell en Gabón le preguntó a su amigo brujo Obiang si podía haberse conservado alguna reliquia del Nyamala como recuerdo. Le dijo: "Oh no, el Nyamala es el rey de las aguas, nunca muere, nadie mata nunca a un Nyamala". Esto, por supuesto, es incoherente con los diversos informes nativos sobre la matanza de monstruos, aunque se comprometen a creer en lo físico, que se comprometen a creer, aunque se comprometen a creer en la realidad física de los reptiles parecidos a los dinosaurios en África, aunque se comprometen a creer en la realidad física de los reptiles parecidos a los dinosaurios en África. Mackall y Powell fueron lo suficientemente honestos como para incluir en su informe algunas pistas de lo contrario. Aunque los africanos reconocen la existencia de misteriosos monstruos acuáticos, les atribuyen cualidades mágicas peculiares que los distinguen de los animales ordinarios, como el tabú de hablar de su avistamiento. Cuando Powell intentó investigar la supuesta matanza de un Mokele-Mbembe por parte de los pigmeos congoleños, le dijeron que no estaban dispuestos a hablar del asunto. A ver, ¿qué dice arriba? Posiblemente la primera expedición ampliamente publicitada de científicos occidentales en busca de monstruos a la República del Congo tuvo lugar en 1981, liderada por el estadounidense Herman Rehusters y su esposa, quienes afirmaron haberlos visto en el lago Tele. 2 años después le siguió una expedición congoleña dirigida por Marcelín Añaña, zoólogo del zoológico de Brazzaville. Añaña también reivindicó haber visto un Mokele-Mbembe espectacular cerca del lago Tele. En noviembre de 1985, la expedición Operación Congo, 4 jóvenes británicos, liderada por Bill Gibbons, ex soldado y colaborador del Fortean Times, partió hacia la región de Likuola, en el Congo, con la autorización del Dr. Bernard Heuvelmans,
rumbo al lago Tele. Esperaban determinar si el Mokele-mbembe era un reptil o, como sugirió Heuvelmans, un mamífero con apariencia de reptil mediante evolución convergente. Regresaron a mediados de junio de 1986 sin ningún éxito tangible, tras soportar considerables dificultades. Gibbons regresó varias veces como invitado de misiones locales, pero aún sin pruebas pero aún sin pruebas de la existencia del Mokele-mbembe. Siguieron más expediciones, incluyendo una del escritor de viajes Redmond O'Hanlon en 1989 y la del periodista estadounidense Rory Nugent en 1992. O'Hanlon regresó convencido de que los avistamientos de Mokele-mbembe eran identificaciones erróneas de elefantes de bosques que vadeaban ríos con la trompa levantada. En septiembre de 1992, un equipo japonés voló al lago Tele para filmar un documental de televisión sobre el tema y filmó algo grande en el lago mientras lo sobrevolaban. Muy ampliadas y desenfocadas, las formas granuladas semejaban a un hombre de pie en una canoa y no ayudaron a resolver el asunto. La última expedición notable, en noviembre de 2000, fue dirigida por otro joven colaborador del Fortean Times, Adam Davis, y aunque no encontró pruebas de la bestia, regresó con mucha información útil tras entablar amistad con los ancianos de la tribu cerca de Imfondo. Uno de ellos le dijo que tiene patas como las de un elefante y un cuello como el de una jirafa. No vive en el lago, sino en el bosque, y viaja a través del lago en busca de alimento, y la criatura macho tiene un cuerno en la cabeza mientras que la hembra no. Muy bien. Después de esta matanza de Mokele-mbembe por parte de los pigmeos congoleños, le dijeron que no estaban dispuestos a discutir el asunto. A Powell también se le advirtió que cualquiera que viera a la bestia debía guardar silencio o morir. Tales tabúes, que se pueden encontrar en todo el mundo en relación con criaturas casi míticas, incluyendo hadas y espíritus, son una indicación del grado por lo que los nativos consideran a esa criatura tanto sagrada como especie de espíritu mágico. Durante la expedición de la Operación Congo de 1985, se les dijo a los miembros más específicamente que el Mokele-mbembe era responsable de traer enfermedades graves a los pigmeos cuando se ganaron su desagrado. En noviembre de 2000, un anciano pigmeo advirtió a Adam Davis que la criatura era muy peligrosa, te disparará rayos por los ojos. La prohibición de hablar de una criatura mágica, por supuesto, dificulta aún más la recopilación de información. De hecho, la evidencia sólida de los dinosaurios africanos, que carece de documentación fotográfica, ni siquiera es igual a la evidencia de los monstruos en el lago Ness, Ni siquiera es igual a la evidencia de los monstruos en el lago Ness, Canadá y otras regiones más tranquilas. Como han señalado Ivan Sanderson, Heuvelmans y otros, no hay nada irrazonable, no hay nada irrazonable sobre la idea de que los dinosaurios sobrevivan en el vasto interior africano o en las zonas silvestres de otros lugares, y tenemos pocas dudas de que los nativos que afirman haber visto tales cosas realmente hayan visto algo. Pero África es una tierra de magia, como escribió el viejo Trader Horn. Sí, hay lugares en África donde se tienen visiones de fuerza primigenia. En África el pasado apenas ha dejado de respirar. Hemos sugerido varias veces en este libro que las formas de criaturas extintas hace mucho tiempo pueden seguir rondando tanto sus regiones nativas como la imaginación de las personas que viven allí, esperando quizás la oportunidad de un regreso físico. Puede ser que África esté destinada a un renacimiento de los dinosaurios. Mientras tanto, esperamos ansiosamente nuevos informes de nuestros dedicados cazadores de dinosaurios. Pterodáctilos hoy. En las ilustraciones más populares de la Tierra durante la era de los dinosaurios, solo hay que pensar en películas como Un millón de años antes de Cristo de 1966 y la serie de Jurassic Park, la serie de Parque Jurásico de 1993,
1997 y 2001, se muestra que el aire está lleno de una variedad de lagartos voladores generalmente conocidos como pterodáctilos. A partir de sus restos fósiles, parece que sus alas coriáceas con puntas de garras se extendían desde alrededor de 1 metro hasta unos 7 u 8 en el caso del, en el caso del pteranodonte. El descubrimiento de un espécimen aún más grande se informó el 12 de marzo de 1975 en The New York Times. Sus restos se encontraron en el Parque Nacional Big Bend en Texas, lo que indica que tenía una envergadura de no menos de 15 metros 50 centímetros, comparable a la de un avión grande. Al igual que otros pterodáctilos, se dice que usaba sus alas principalmente para planear. Este descubrimiento tejano desencadenó o coincidió con un renacimiento local del pterodáctilo. En enero de 1976, dos hermanas, Libby y Dinnie Ford, vieron un ave muy inusual cerca de Brownsville, Texas. Era tan alta como ellas, completamente negra, y la describieron como si tuviera una cara como la de un gato. Finalmente, a partir de un libro sobre animales prehistóricos, la identificaron como un pteranodonte, una criatura que se supone que se extinguió hace muchos millones de años. A los pocos días, a los pocos días de ese avistamiento, el San Antonio Light of Texas, del 26 de febrero de 1976, informó la experiencia de tres maestras locales que conducían al trabajo cuando vieron un pájaro enorme volando a la altura de un poste de telégrafo sobre los autos en la carretera. Proyectaba una sombra del ancho de la carretera y calcularon su envergadura en 4 a 6 metros o más. Aparte de su tamaño sobrenatural, la característica que les llamó la atención fueron sus alas. Eran como las de un murciélago y su estructura ósea se podía ver a través de la piel y su estructura ósea se podía ver a través de la piel gris mientras el pájaro planeaba en un lugar de y su estructura ósea se podía ver a través de la piel gris mientras el ave planeaba en lugar de volar. Cuando llegaron a la escuela, las maestras buscaron enciclopedias y encontraron una ilustración de la criatura que habían visto. Era un pteranodonte. El trasfondo de estos dos avistamientos fue una ola de incidentes con aves grandes en el valle bajo del Río Grande, en la frontera entre el sur de Texas y México. La frontera entre el sur de Texas y México, cerca en la frontera entre el sur de Texas y México, cerca de donde el río desemboca en el Golfo de México. Durante los últimos meses de 1975 y principios de 1976, los incidentes generalmente consistieron en personas atacadas o asustadas por aves imposiblemente enormes o reptiles voladores con alas membranosas parecidas a las de un murciélago y con caras a menudo descritas como felinas. En su mayor parte, el asunto fue tratado con humor por la prensa local, pero una visita a la zona en marzo de 1976 por esos dos agudos investigadores forteanos, Jerome Clark y Loren Coleman, reveló algunos aspectos extraños. Los incidentes con aves grandes, ellos descubrieron, habían sido habían estado, los incidentes con aves grandes, ellos descubrieron, habían ocurrido localmente desde al menos 30 años, continuando un tema folclórico amerindio que presentaba leyendas de tales criaturas. Sin embargo, los testigos modernos a menudo eran colonos del norte que no sabían nada de las antiguas leyendas nativas. Los dos investigadores revisaron la evidencia de huellas y excrementos Los dos investigadores revisaron la evidencia de huellas y excrementos supuestamente producidos por los monstruos aviares y concluyeron a partir de entrevistas con testigos que sus experiencias, independientemente de cómo se explicaran, habían sido genuinas y aterradoras. Se había visto algo que no podía explicarse por pelícanos, garzas azules o grandes lechuzas comunes, como sugerían las autoridades, ni en ningún otro término convencional. Cuando se compara la historia de Clark y Coleman sobre la infestación del Río Grande con los relatos de los hombres pájaro y los pterodáctilos modernos en, por ejemplo, Strange Creature,
Strange Creatures from Time and Space de 1970 y The Mothman Prophecies de 1975 de John Keel, tal vez se pueda concluir que se está produciendo algún gran cambio, ya sea en la fauna norteamericana o en el estado mental de la gente, o tal vez en ambos. Volviendo a la evidencia de los pterodáctilos americanos modernos, el informe más dramático, aunque también puede ser el más inútil, apareció en el periódico Epitaph de Tombstone, Arizona, el 26 de abril de 1890. Decía que dos vaqueros locales, cabalgando por el desierto, se habían topado con una criatura enferma o herida, parecida a una gran serpiente con cabeza de caimán, ojos y dientes enormes y alas esqueléticas con garras, cubiertas por una membrana gruesa y traslúcida que se encontró que tenía una envergadura de no menos de 48 metros. El monstruo logró un corto vuelo de aproximadamente 800 metros antes de caer al suelo, donde los vaqueros lo remataron con sus rifles. Se planeó, según el periódico, despellejar a la criatura para un museo, pero no se supo nada más. Uno se pregunta si el editor del epitafio era dado a usar su imaginación. Uno se pregunta si el editor del Epitaph era dado a usar su imaginación para conectar periódicos de acontecimientos en la vida de Thompson o si esta historia fue el producto de uno de esos clubes de mentirosos contemporáneos cuyas historias fantásticas aún plagan muchas áreas de la investigación forteana. Bueno, leamos la imagen. Una impresión arriba de los famosos acantilados del río Missouri, al sur de Alton, Illinois, donde tribus indígenas locales tallaron en la roca enormes representaciones del pájaro del trueno, conocido localmente como piazza, y las pintaron. De H. Lewis, The Valley of the Mississippi Illustrated, de 1854. La piazza, conocida por muchas tribus indígenas americanas, es un ave monstruosa asociada con las tormentas. Se decía que tenía una envergadura de más de 15 metros y que podía arrebatar antílopes y humanos con sus garras mortales. Según una leyenda ilini, los acantilados son un monumento a un jefe. Según una leyenda ilini, los acantilados son un monumento a un jefe y 20 guerreros que mataron son un monumento a un jefe y 20 guerreros que mataron a un portador de tormentas, como lo llamaban, después de que éste desarrollara un gusto por la carne humana. El explorador jesuita padre R. J. Marquette, quien viajó por el Mississippi con su compañero Louis Joliet a principios de 1673, observó que siempre que los nativos de cualquier tribu pasaban por este diseño, arrastraban sus canoas a la orilla más alejada y disparaban sus arcos y flechas a las imágenes. Algunos dicen que el ritual era impulsado por el miedo al espíritu, asociado en ese momento con el tumulto de los rápidos, o para propiciarlo, y otros que era el tributo al heroico jefe. A medida que el rifle reemplazaba el arco, las imágenes se deterioraban bajo las ráfagas de balas. En los últimos años, la ciudad de Alton ha restaurado las imágenes y se puede ver, en la foto puesta, un animal compuesto con las enormes alas del temible pájaro del trueno. Bueno, volviendo al texto. Uno se pregunta si el editor del Epitaph, uno se pregunta si el editor del Epitaph era dado a usar su imaginación para conectar periodos de acontecimientos en la vida de Tombstone, o si esta historia fue producto de uno de esos clubes de mentirosos contemporáneos cuyas historias fantásticas aún plagan muchas áreas de la investigación forteana. Sin embargo, sirvió para ilustrar el nacimiento de la idea de pterodáctilos vivos en el paisaje estadounidense. El paisaje del que sus antiguos restos habían sido bastante excavados recientemente. La capacidad de la gran naturaleza americana para ocultar criaturas desconocidas, incluso pterodáctilos, puede haber sido subestimada en gran medida.
pero la zona más prometedora para buscar tales criaturas es la selva y los pantanos de África Central. Los informes de lagartos voladores de dientes afilados con alas membranosas parecidas a las de los murciélagos proviene de Tanzania, Namibia, África Oriental, Madagascar y otros lugares. Uno de los informes más interesantes afirmaba avistamientos en Rhodesia del Norte, ahora Zambia, y se incluyó en el libro de Frank H. Melland en Witchbone Africa de 1923. Melland dijo que escuchó relatos de los nativos de la región pantanosa del río Girundu sobre un ave enorme y feroz, más parecida a un lagarto con alas de murciélago. Al darse cuenta de las implicaciones, les mostró a estos nativos ilustraciones de un pterodáctilo reconstruido. Confirmaron que de hecho se trataba de la criatura a la que llamaban Kongamoto, a la que llamaban Kongamoto y que describieron como roja y con una envergadura de más de 2 metros. De la misma región proviene el relato del capitán C.R.S. Pittman, que citamos en su libro de 1942, A Game Warden Takes Stock, en Rhodesia del Norte. A ver, en su libro de 1942, A Game Warden Takes Stock. En Rhodesia del Norte oí hablar de una bestia mítica que me intrigó considerablemente. Se decía que rondaba antiguamente y tal vez todavía ronda la densa región forestal pantanosa de los alrededores de las fronteras de Angola y el Congo. Mirarla es la muerte, pero la característica más asombrosa de esta misteriosa bestia es su sugerida identidad con una criatura con forma de murciélago a escala gigantesca que recuerda extrañamente al pterodáctilo prehistórico. ¿De dónde saca el africano primitivo esas ideas fantasiosas?, preguntó el capitán Pittman. Se podría responder que los deriva de la experiencia personal o de la memoria tribal reciente de los pterodáctilos que han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Al referirse a este y otros informes en la edición íntegra de En la pista de animales desconocidos de 1958, el difunto doctor Bernard Heuvelmans cita la opinión de un profesor, Wiman, de la Universidad de Uppsala, de que la historia se basa en los conceptos erróneos de los nativos que habían ayudado a los paleontólogos alemanes a descubrir huesos de pterosaurios en África Oriental. Heuvelmans desprecia la idea de que un rumor pudiera extenderse a 1000 millas a través de África sin afectar a la gente ni quedar registrado en el medio. Sin embargo, como hemos visto, podría haber una conexión sutil entre las excavaciones de formas antiguas y los avistamientos de esas mismas formas en la actualidad. El propio Heuvelmans propuso la idea de que el congamoto podría ser una especie no descubierta de murciélago gigante. Una de las principales exhibiciones de esta escuela Una de las principales exhibiciones de esta escuela es una experiencia del omnipresente coleccionista Ivan T. Sanderson en 1932. Durante la expedición de Percy Sladen al Camerún británico, como se conocía entonces, Sanderson disparó un murciélago frugívoro mientras cruzaba un río en las montañas de Asumbo. En su libro Animal Treasure, en 1937, registró lo que sucedió a continuación. Viniendo directamente hacia mí, a solo unos metros sobre el agua, había una criatura negra del tamaño de un águila. Apenas pude ver su rostro, pero fue suficiente, pues su mandíbula inferior colgaba arriba y mostraba un semicírculo de dientes blancos y puntiagudos, separados aproximadamente a la misma distancia, y justo antes de que oscureciera demasiado, regresó precipitándose río abajo, castañando los dientes y el aire crujiendo al ser hendido por las grandes alas negras parecidas a las de Drácula. Cuando los ayudantes africanos de Sanderson les contaron a los nativos locales lo que habían visto, estos huyeron inmediatamente presas del pánico y al día siguiente el jefe de la aldea y su consejo instaron al grupo de Sanderson a seguir adelante. Al parecer, ah, instaron al grupo de Sanderson a que se fueran.
Instaron al grupo de Sanderson a que se fueran. Al parecer temían a esta bestia a la que llamaban, según Sanderson, Olitiau. Cuando James Powell, colega del Dr. Roy Mackal en su búsqueda de dinosaurios en el Congo, en 1980, cuando James Powell, colega del Dr. Roy Mackal en su búsqueda de dinosaurios en el Congo en 1980, visitó la región donde visitó la región donde Sanderson Cuando James Powell, colega del Dr. Roy Mackal en su búsqueda de dinosaurios en el Congo en 1980, visitó la región del encuentro de Sanderson, intentó recopilar más información sobre el Olitau. Según el relato de Mackal en Searching for Hidden Animals de 1980, ninguno de los nativos reconoció el término, lo que quizás no sea sorprendente, dados los tabúes mencionados anteriormente. Sin embargo, cuando Powell y Mackal mostraron a los africanos imágenes de un pterodáctilo, muchos de ellos lo identificaron como un murciélago gigante actual. Nos tomamos en serio el informe de Sanderson porque otras personas, incluido el naturalista Gerald Russell, también vieron al Olitiau, y años más tarde, en 1970, cuando Sanderson y Russell se encontraron una vez más detalles de cómo el color negro carbón de la criatura y su envergadura de 3,5 metros se confirmaron al comparar sus diarios de expedición. Sanderson creía haber visto al abuelo de todos los murciélagos y Russell estuvo de acuerdo con esto, pero al revisar el incidente para su último libro, investigando, pero al revisar pero al revisar el incidente para su último libro, Investigando lo inexplicable de 1972, Sanderson señala que Frank Lane y otros optaron por la explicación de la reliquia pterodáctilo. Un detalle importante es la descripción de Sanderson del espaciamiento uniforme de los dientes de la bestia, que él admite fácilmente que es una característica reptil más que mamífera. Sin embargo, reafirma su creencia de murciélago gigante y agrega que el hocico de la criatura era más parecido, más parecido al de un mono que de un perro o cualquier tipo de reptil. No hay evidencia de que el Olitiau sea la misma criatura que el Congamato, y aunque Hoybelmans cree que ambos podrían ser murciélagos de algún tipo, otros criptozoólogos se inclinan por la solución del pterodáctilo. Roy Mackal quedó impresionado por el epíteto mencionado por Melland, con el que los nativos se referían al Congamato, aplastador de barcos, como un indicador de alguna naturaleza anfibia. Melland pensaba que este comportamiento era mítico. Ah, mencionado por Melan, con el que los nativos se referían al congamato, aplastador de botes, como un indicador de alguna naturaleza anfibia. Melan pensaba que este comportamiento era mítico, pero Macal dice que hay evidencia de que algunos pterosaurios podían bucear y nadar eficientemente. En vista de esto, sugiere que mantengamos una mente abierta sobre la cuestión de si los reptiles voladores de diseño antiguo aún podían existir. Los rumores de un reptil volador prehistórico, de este caso, Los rumores de un reptil volador prehistórico, en este caso una enorme serpiente voladora, fueron suficientes para traer a un rincón remoto de Namibia a la respetada naturalista sudafricana doctora Marjorie Courtenay Latimer. Aunque no encontró nada concluyente, seguía convencida de la supervivencia de criaturas similares a los dinosaurios en las zonas más oscuras de África. Su descubridor del Su codescubridor del celacanto, el profesor J. L. B. Smith, también aceptó la posibilidad de que alguna criatura así todavía exista, e incluyó en su libro All Four Legs de 1956 referencias a avistamientos de dragones voladores cerca del monte Kilimanjaro, en el norte de lo que hoy es Tanzania.
Finalmente añadimos tres informes recientes que refuerzan las opiniones de estos expertos, que el pájaro del trueno puede no ser puramente mitológico y que aún se pueden encontrar aves gigantes con vida. Los dos primeros son cartas de corresponsales del Fortean Times, ambas describiendo ale- un objeto aleteante desconocido. La señora Phyllis Hall de Whangarei, Nueva Zelanda, escribió: Estaba caminando por una autopista nueva, no abierta al tráfico. De repente, de la nada, voló una extraña criatura como un pterodáctilo. Era rojo por todas partes, excepto por las alas inferiores, que eran de un hermoso tono azul. Voló con un movimiento ondulante y luego desapareció repentinamente. El color rojo nos recordó la descripción del congamato africano. Luego el señor J. Harrison de Liverpool ofreció su impresionante experiencia. Alrededor de febrero de 1947 navegaba por un estuario del río Amazonas llamado Manuos. Desde la cubierta del bote, él y otros observaron una bandada de cinco enormes aves que pasaban por encima y río abajo en formación de V, pero no eran aves comunes. La envergadura debía ser de al menos 12 pies de punta a punta. Eran de color marrón como cuero marrón, sin signos visibles. Ah, bueno, me quedo sin signos visibles de color marrón, como cuero marrón, sin signos visibles. En el texto principal nos referimos a la historia registrada en el epitaph de Tombstone del 26 de abril de 1890, que dos vaqueros habían matado a un Thunderbird, a un ave del trueno, en el desierto de Huachuca, Arizona. El artículo describe a la criatura muerta y que los vaqueros la dejaron en el desierto, trayendo solo parte de su ala. Lo curioso es que, a pesar de la ausencia de cualquier mención de una fotografía en la historia original, cientos de personas en los últimos años creen haber visto una fotografía de la criatura con sus monstruosas alas extendidas contra la puerta de un granero. La historia, la historia del Thunderbird, del ave del trueno de Tombstone, sigue siendo oscura, sigue siendo poco conocida, apareciendo después de 1930 en un libro llamado On the Old West Coast de Horace Bell, seguida en 1963 en una revista masculina, Saga, en un artículo de un escritor llamado Jack Pearl. La de Pearl es la primera mención que se puede encontrar de la existencia de una fotografía del ave gigante que él describió como clavado en una pared, con seis hombres posando frente a él. Ese mismo año, un escritor de la revista Fate, H. M. Kramer, declaró que la historia debía ser cierta, pues había visto la foto en varios periódicos importantes. Atormentado por la posibilidad de una prueba irrefutable de la criatura verdaderamente anómala, se, de- se extendió la discusión y muchos testificaron haberla visto, pero en una epidemia de amnesia igualmente notable, nadie pudo decir dónde. Incluso el destacado fortiano Ivan T. Sanderson intervino declarando que poseía una fotocopia de la foto, pero también que la había prestado a colegas que la habían perdido. Los editores de Fate, fundada en 1948, también creían haber publicado la foto en una edición anterior. Varios investigadores forteanos, entre ellos Mark Hall, Loren Coleman y el difunto Mark Chorvinsky, han realizado búsquedas diligentes en los archivos del Epitaph, las primeras décadas de Fate y otras fuentes contemporáneas, y no han logrado encontrar nada parecido a la tan recordada foto. En un artículo publicado en Fortean Times en 1997, Mark Hall concluyó: los numerosos recuerdos vagos de haber visto esta fotografía
Los numerosos recuerdos vagos de haber visto esta fotografía desaparecida podrían ser erróneos. Esto podría decirse de los recuerdos de muchos de los fenómenos de este libro y sería comprensible pensar que no es así. Esto bien podría decirse de los recuerdos de muchos de los fenómenos de este libro y se podría disculpar si se piensa que es así. Pero también, como hemos visto antes, el fenómeno juega un papel secundario en este caso, al menos dos versiones de la mítica fotografía del Thunderbird. Probablemente la más notoria y de mayor circulación apareció por primera vez a principios de 2000 en un sitio web estadounidense www.freakylinks.com.z, creado para promocionar una serie de televisión de corta duración, Freaky Links, del 2000 al 2001, que mostraba a un grupo de soldados de la Unión del periodo de la Guerra Civil agrupados alrededor del cadáver de un enorme pterodáctilo. La fotografía, arriba, teñida de sepia, rayada, doblada y rasgada en los bordes, parecía ser auténtica en todos los sentidos. A pesar de testimonios que la acompañaban, todo era un magnífico engaño, pero eso no ha impedido que circule por Internet como un incidente genuino de la Guerra Civil estadounidense. Bueno, marrón y no parecía tener señal de plumas. La cabeza era plana en la parte superior con un pico largo y un cuello largo. Las alas eran acanaladas. El señor Harrison nos envió un dibujo y dijo que las criaturas eran como esas grandes aves prehistóricas. El 16 de octubre de 2002, The Associated Press informó que los aldeanos de Manokotak, Togiak y Dillingham, en el suroeste de Alaska, habían estado observando un ave rapaz muy grande durante varias semanas. Se decía que tenía una envergadura enorme de unos 4 metros, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes. El 10 de octubre, Moses Kupchiak conducía un tractor cerca de Togiak cuando notó que el ave volaba hacia él desde unas 2 millas de distancia. Al principio pensó que era un viejo avión de la clase Otter, hasta que se inclinó y luego desapareció de la vista detrás de una colina. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un avión, dijo más tarde. Era enorme, su ala era poco más ancha que la del Otter, pero tal vez igual de larga. John Booker, piloto local y propietario del servicio aéreo de la bahía de Bristol, dijo que era muy escéptico ante los informes de esta gran águila, pero el 14 de octubre, mientras volaba hacia Manokotak, Booker vio con sus propios ojos un ave varias veces más grande que un águila calva. Estaba a unos 300 metros de distancia y todas las personas en el avión la vieron, dijo Booker. Inevitablemente los avistamientos de los lugareños experimentados en las vistas y la variedad de la fauna local entraron en conflicto con la opinión educada y profesional. Los periodistas citaron a biólogos, naturalistas y otros funcionarios que dudaban que algo con una envergadura de 4 metros hubiera existido durante miles de años. En cambio, sugirieron que los lugareños habían identificado erróneamente a un pigargo europeo que puede crecer hasta aproximadamente el doble del tamaño de un águila calva con una envergadura de unos 2,5 metros. Se sabe que la especie normalmente nativa del noreste de Asia visita la región. Sin embargo, Booker y Kupchiak tuvieron la oportunidad de comparar a su visitante gigante con los aviones con los que estaban familiarizados y ambos coincidieron en que su enorme ave debía ser el doble del tamaño de un el doble del tamaño de un pigargo europeo. Maravillas vivientes.